días, muchachos. Espero que estén todos muy bien. Por favor, abran sus cámaras para poderlos ver en un ratidito. Recuerden que cuando empezamos el apunte ya podemos cerrar nuestras camaritas. Nada más para poder decirles hola. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana y pues estamos finalmente aquí. Sus compañeros del primero A no tuvieron clase el día de ayer. Tuvimos en un curso algunos maestros y corrieron con la suerte de no tener sesión de historia de esta semana. Pero nosotros sí vamos a tener sesión, entonces pues vamos a apurarnos para que no haya problema. El apunte del día de hoy lo pueden hacer en cuaderno, lo pueden hacer en una hoja de Word, la pueden hacer en un documento de Google, lo pueden hacer en un Jamboard, en lo que ustedes quieran, ¿vale? Tenemos que ir rescatando la información más importante. El día de hoy quiero que ustedes vayan rescatando la información más importante de lo que vayamos leyendo, porque el día de hoy voy a tratar de explicar, pues al final, lo que finalizó con las guerras napoleónicas después de la Revolución Francesa. Es muy claro lo que hizo Napoleón Bonaparte en Francia y cómo fue conquistando muchas ciudades europeas. De hecho, se convirtió en un emperador, siendo que esta figura había desaparecido ya de Europa, una especie de monarca. Y Napoleón, pues tratándose de parecer mucho a lo que eran los reyes en Europa de ese siglo, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo se transformó, porque Napoleón fue un parteaguas, prácticamente, pues conquistó toda Europa, prácticamente Napoleón. Entonces, por eso es que se autodenominó emperador y terminó desterrado de Francia. En realidad, le duró muy poco el gusto de haber conquistado todas estas áreas en Europa. Bien, para ello vamos a ocupar nuestro libro y vamos a tener algunas ideas que vamos a empezar a presentarles para que puedan ustedes escribir en su cuaderno. El título es Las guerras napoleónicas. La fecha es 18 de noviembre de 2020. Y para ello vamos a ir a les voy a presentar mi pantalla, ustedes pueden verlo en su libro. Es en este primer párrafo en donde dice, tras el triunfo de la Revolución Francia, Francia sufrió una serie de ataques. No sé si lo puedan ir ubicando. Está la figura 1.67 más o menos por ahí en el libro. Me indican, por favor, si ya están ahí para poder avanzar. Ya, sí, maestro. Excelente. Bien, y voy a empezar con la lectura de este primer párrafo. Leilani, por favor, ayúdanos con este primer párrafito. Daniel es el que me habló. Sí, ¿cuál es la página, profe? Sí, ¿verdad? Daniel, 53. No te preocupes, Ricardo. Excelente. Entonces, Leilani, por favor, empieza con el primer párrafito. Tras el triunfo de la Revolución, Francia. Sí. Tras el triunfo de la Revolución. El triunfo de la Revolución Francesa sufrió una serie de ataques por parte de diversas naciones de Europa, cuyos reyes veían los nuevos regímenes políticos franceses como una amenaza para sus monarquías. Más de un después de la decapitación de Luis XVI y María Antonieta, así la Convención Nacional y el Directorio tuvieron que enfrentar antiguas guerras, en las cuales se destacó la actuación del general Napoleón Bonaparte, quien al mando
las fuerzas francesas repelió los ataques extranjeros. Ok, entonces, fíjense bien, en el apunte lo que vamos a poner es esto, que Francia sufrió una serie de ataques por parte de diversas naciones de Europa, ¿sale? No te preocupes, Melanie, ahorita se los voy a ir ayudando a construir. Entonces, para eso estoy abriendo una hoja de Word para que ustedes puedan observar. ¿Francia qué, profesor? Mándeme. ¿Francia qué? Ahorita se los pongo en el Word para que no te preocupes, Rafa. Creo que es Rafael, ¿verdad? No, No, ya maestro, yo no pregunté, preguntó Ángel Christopher. Ah, es Ángel. Ángel, sí es cierto. Ok, perfecto. Entonces voy a poner la fecha del día de hoy. Es 18 de noviembre de 2020. Por cierto, ya se dieron cuenta que ya estamos prácticamente empezando con los festejos de la Navidad. ¡Qué bárbaros! Ya va a ser mi Se nos fue el año cumpleaños. rapidísimo. ¿Ya va a ser tu cumpleaños? ¿Quién habló? Igual ¿Harold el mío. o quién? Cumplo el 25 de noviembre. 25 de noviembre. Igual el mío. Las guerras napoleónicas. Ahí está el título, Las guerras napoleónicas. La página del libro es la página 53. Gracias. Ok. Y voy a colocar un poquito más grande mi texto para que ustedes lo puedan ver un poquito más claro. Y voy a aumentar mi pantalla. Ok, perfecto. Las guerras napoleónicas. Y lo primero que tenemos que tener en nuestro apunte es que Francia después de la revolución estuvo bajo ataque de diferentes naciones que veían como una amenaza la nueva forma de gobierno, vamos a ponerle aquí. ¿Vale? Eso es lo más importante de este primer parrafito que leímos. Que Francia estuvo bajo ataque de diferentes naciones porque se lo veían como una amenaza esta nueva forma de gobierno que estaban teniendo estas personas, ¿vale? Ok, me voy a regresar tantito acá y... No, profesor, espere. entonces, sí, solo es para regresarme para ver qué más me hacía falta del resumen, ¿sale? Entonces, fíjense bien, la Convención Nacional y el Directorio tuvieron que soportar diferentes guerras, ¿no? Por lo que dice en la parte de arriba. Y aquí voy a ponerles, sin embargo, destacó la participación de Napoleón Bonaparte. ¿Qué quiere decir esto que destacó esta participación de Napoleón Bonaparte? Bueno, pues que Francia se veía bajo los ataques de estas naciones y Napoleón Bonaparte, siendo un general, se destacó en estas guerras ganándolas. Esa es lo que ustedes deben de saber, que Napoleón Bonaparte ganó estas guerras. Ok, ustedes me van diciendo cómo
vamos con el apunte, ¿eh? Me dicen, maestro, espéreme, nos regresamos ya al libro, o si debo de ir esperándome un poquito más. Ya me... Ok, perfecto. No, espere. Me espero un poquitito más. Ya, Ya, maestro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar. ¿A quién espero? ¿A quién espero? Díganme. Nombre. Soy fulanito de tal, espéreme. Ah, perfecto. Angélica, te espero. Ya, maestro. Excelente. Gracias, Angélica. Perfecto. Entonces, me regreso. Ahorita van a ver otra vez la pantalla para los que no terminaron de copiar. Voy a seguirla colocando, ¿vale? Entonces, voy con el segundo párrafo. ¿Quién me había dicho que me iba a ayudar? Abra su micrófono, ¿quién me dijo que me iba a ayudar? Adelante, puedes empezar a leer el siguiente párrafo. ¿Yo puedo, profesor? Adelante, Abril, y después Paola. La mitad de ese párrafo, Abril, y la mitad Paola, por favor. Ok, maestro. Sus frecuentes victorias, generalmente en condiciones de desventaja, le consiguieron la simpatía y la admiración del pueblo francés. Aunado a ello, el gobierno del Directorio, a pesar de haber restablecido la paz interna y promovido la cultura, no había logrado estabilizar la economía del país. Las arcas nacionales estaban vacías y la gente seguía. En 1796, Bonaparte fue enviado a Italia al mando de 40.000 soldados. En aquella nación venció a los ejércitos austriacos y envió a París alimentos y obras de arte, haciendo más grande su popularidad entre el pueblo, pero no así entre los gobernantes. Hasta ahí, Abril. Hasta ahí, tantitito. Entonces, vamos a regresarnos al apunte. Entonces, ¿cómo eran las... voy a poner aquí. Napoleón Bonaparte tuvo frecuentes victorias. Napoleón Bonaparte tuvo frecuentes victorias. Y hay otro dato importante del que nos hablaba el libro. Ahorita me regreso, ¿eh? Generalmente en condiciones de desventaja. Se ganó la admiración, se ganó con acento la admiración del pueblo. Ganó una batalla al mando de 40.000 hombres en Italia y mandó provisiones a Francia, lo cual aumentó su popularidad.
Entonces, esta idea de que él tenía pocas oportunidades para ganar, pues fueron haciendo que la gente lo admirara y que de pronto dijeran, oye, pues no puede ser posible que haya ganado si se veía en una posición de desventaja, ¿no? Amari, si puedes ir subrayando y hacer tu resumen también, ¿eh? Si tú quieres hacerlo por tu parte, pero creo que lo que estamos poniendo es lo más, como le vamos cambiando las palabras, puede ser diferente a lo que estés escribiendo, ¿vale? Paola, no seas malita, Paola, prepárate porque vas a seguir en la lectura. Paola Michel. Ya, profesor. Ok, perfecto. Me voy a regresar entonces. ¿Puedes esperar tantito? Sí, me espero un segundito. Ricardo, ¿verdad? Entonces, vamos a regresarnos a nuestro resumen, a nuestro libro, perdón, y vamos a seguir leyendo. Paola, por favor, ¿quién era la que iba después? Rafa, no seas malito, vayan colocándome en el chat y yo me regreso para ver el orden en el que estamos leyendo, ¿vale? 2 años más tarde, por favor, Pao. 2 años más tarde, en 1798, Bonaparte atacó a los ingleses en Egipto. País era colonia del Imperio Otomano, con el fin de impedir que Gran Bretaña continuara expandiendo sus dominios, esta vez hacia la India. Sin embargo, fue derrotado por el general Nelson en la llamada Batalla del Nilo. A su regreso a Francia, Napoleón encontró un país en muy malas condiciones económicas. La república estaba en bancarrota y el directorio se había convertido en un órgano corrupto e ineficiente. Ineficiente. Continúa, hija, ¿eh? Pau, se cerró tu micrófono. Por ello organizó en 1799 un golpe de Estado, suprimiendo con esto el directorio y depositando el poder ejecutivo en un consulado, que estaba integrado por 3 cónsules, encabezados por él mismo. Napoleón se declaró cónsul vitalicio y el 2 de diciembre de 1804 disolvió el consulado y se nombró emperador Napoleón I. Napoleón I. Entonces, bueno, vamos a regresarnos al resumen. Fue enviado a enfrentar a Inglaterra. Para que no siguiera su expansión hacia la India. Sin embargo, Napoleón pierde esta batalla y regresa a Francia. Se da cuenta de que el país está en bancarrota. Decide dar un golpe de Estado. Dar un golpe de Estado significa querer quitar el gobierno, en ese momento el directorio que estaba gobernando Francia, ¿sale?
decide dar un golpe de estado y ahí es en donde él nombra un consulado como gobierno y él es el que está a la cabeza. ¿Cuántos cónsules había? 3. Y uno de ellos es Napoleón. El más importante es Napoleón. Más tarde, disuelve el consulado y se nombra emperador. Napoleón I. Aquí en esta de sin embargo, falta una coma, ¿eh? Sin embargo, Napoleón pierde esta batalla, para que lo vayan viendo. Ya, maestro. Y ese es el resumen de ese parrafito que estábamos leyendo. Ya, profe. ¿Listo? Qué bueno que van avanzando. Jocelyn, entonces, Profesor. me va a ayudar a leer Jocelyn, ¿vale? Por favor, me vas a leer el siguiente párrafo. Durante su gobierno, Napoleón promovió la construcción de escuelas restablecidas, la administración de la hacienda pública y logró equilibrar las finanzas del Estado. Realizó una importante obra legislativa, convirtió en la ley de la Declaración en Derecho del Hombre y del Ciudadano, la cual fue el fundamento de las constituciones de la mayoría de los países de Occidente, por contemplaba la libertad de prensa, la libertad de cultos religiosos, el derecho de elegir a gobernantes y establecía que todas las personas tenían los mismos derechos. Otra de sus reformas fue la redacción del primer Código Civil, conocido como Código Napoleónico. En este reglamentaban los asuntos civiles como el matrimonio y el divorcio. Consolidó el sistema económico liberal con garantías de respeto a la propiedad privada y la libertad de comercio. Como verás, Napoleón también había sido influido por el pensamiento ilustrado y a pesar de haberse proclamado emperador, contuvo algunos de los principios más importantes de la Revolución Francesa. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a regresarnos al apunte y voy a poner aquí logros de Napoleón Bonaparte. Logros de Napoleón Bonaparte. Ángel, no seas malito, ábreme tu micrófono. Mande, profesor. Dime un logro de la administración de Napoleón Bonaparte. ¿Que ganó una guerra francesa? Bueno, eso fue antes de llegar al poder. ¿Sus batallas? También eso fue antes de llegar al poder. Estamos hablando, por ejemplo, les voy a poner el primer logro de Napoleón Bonaparte. Construyó escuelas. ¿Qué más hizo?
casas. Construyó escuelas, casas también. Sí, Así decía el apunte. no. Decía como que construyó una hacienda, ¿no? Creo. A ver, me voy a regresar porque aquí está un montón de... construyó escuelas y dice aquí, equilibró las finanzas, ese es otro. Mandó provisiones. Pero eso fue antes de que él fuera emperador, mandó las provisiones cuando hizo la guerra con Inglaterra, con acá hasta arriba, déjenme ver cómo está, con Italia, perdón. Fue la administración de la hacienda pública, ¿no? Creo que sí. Restableció la administración de la hacienda pública, muy bien. Y hay otros que están un poquito más abajo, ahorita los vamos a buscar. Dice aquí, libertad de prensa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ok. Espérame tantito y ahorita lo ponemos en el apunte. Libertad de prensa, libertad de culto. Se hizo ley la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Y eso sirvió para que muchos países hicieran sus propias constituciones. A ver, déjenme ver si hay otro datito que nos pueda servir aquí para el apunte. El Código Napoleónico y el Código de Comercio. ¿Sale? Son otros dos de las aportaciones de Napoleón. Entonces, esos son los logros de Napoleón Bonaparte o las aportaciones de Napoleón Bonaparte a Francia. Por favor, vayan escribiéndolos para que ustedes puedan ir teniendo su propio resumen. Entonces, Napoleón... Ya, profesor. Sí. Dime. Ya. Gracias, Ángel. Entonces, Napoleón Bonaparte, pues, a pesar de haberse nombrado emperador, en realidad, sí, Leilani, en realidad lo que tenía muchos pensamientos ilustrados en donde él quería el progreso y quería seguir con la cuestión de la evolución de Francia de ese momento. Entonces, súper importante esto que estamos colocando ahorita. Me van colocando en el chat cuando vayan terminando, por favor, para poder. ¿Cómo se ocupa esto? Sostuvo los pensamientos de la Revolución Francesa y por eso decían ellos, ¿no? Sí se nombró emperador, pero parecía que él quería tener otro tipo de gobierno, que no fuera como lo de los monarcas. Muy bien, me regreso. Y ahora sí, Amaris, continúa, por favor. El siguiente párrafo, yo lo tengo en 2 páginas, no sé ustedes. ¿En durante? Ajá. Durante casi 15 años derrotó todas las coalizaciones europeas que se formaron. Espérame tantitito. Espérame tantitito, Maris. Una coalición es un acuerdo que hacen 2 o 3 países, por eso se llama coalición, para poder vencer a Francia. Derrotó a todos los países que se unieron para derrotarlo. Ahora sí, Amaris, por favor, otra vez desde el principio. Durante casi 15 años derrotó todas las coalizaciones europeas que se formaron para vencerlo, porque atacaba con rapidez, dividía a los enemigos y los enfrentaba por separado. En
el caso particular de Inglaterra siempre se mantuvo en guerra hasta que entre 1805 y 1806 logró imponer un bloqueo continental para que nadie comerciara con ese país y así poder dominarlo por completo. Prohibió que los aliados sostuvieran relaciones comerciales con británicos. Cada país vencido se convertía en un territorio más de su imperio, que se extendía por toda Europa. Para 1812, cerca de la tercera parte de la población europea vivía bajo el régimen napoleónico. Ok, perfecto. Entonces, él fue ganando batallas bajo un principio. Y ese principio ustedes seguramente lo han escuchado. Napoleón realizó no sé por qué no puedo escribir Napoleón. Napopelón, de ser Napo. Sus batallas bajo el principio. ¿Alguien se acuerda cuál es el principio? De ¿alguien se sabe ese principio? Napoleón realizó sus batallas bajo el principio de divide y vencerás. Divide y vencerás. Y por eso atacaba rápido y lograba dominar a sus enemigos. Tuvo a la tercera parte de la población de Europa bajo su dominio. O sea, imagínate nada más, ahí en la lectura nos dice que Napoleón, pues logró dominar también Inglaterra, a pesar de que no de que no logró, pues tenerla como una propiedad, o como un espacio, de territorio francés, pero logró dominarla porque le hizo el bloqueo comercial y no permitía que llegaran digamos, víveres a Inglaterra. Para poder comerciar con los demás países, ¿no? Y le evitó esa posibilidad de poder comerciar con los demás países y por lo tanto, quienes tenían el poder económico eran los franceses, ¿no? Entonces, Napoleón muy inteligente en esa estrategia que estaba colocando. Perfecto, pues vamos avanzando y vamos a lo que sigue era Amaris, ¿verdad? La que me ayudó a leer. Yo quiero leer. Sigue Rafael. Rafa, ¿me ayudas? Váyanse anotando en el chat. Por favor, profesor. Váyanse anotando en el chat para que los vaya tomando en cuenta, por favor. Muy bien. Napoleón. Napoleón adquirió el hábito de suprimir los gobiernos de los países que conquistaba e imponía en el poder de sus familiares. En 1808 tomó España con el pretexto de llegar a Portugal para bloquear el paso de mercancías entre Europa continental e Inglaterra. El rey Carlos IV abdicó, es decir, a favor de su hijo Fernando. Lo dejó en el poder, para que me entiendan. Ajá. Ok. Con la invasión francesa, ambos huyeron de España y Napoleón colocó en el trono a José Bonaparte, su hermano. Ok, muchas gracias. Nosotros en el resumen vamos a poner que Napoleón suprimía los gobiernos
de los territorios conquistados. Y ponía a sus familiares en ellos. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Que Napoleón haya decidido suprimir a los gobiernos y colocar, por ejemplo, a su hermano José Bonaparte en el gobierno de España, ¿no? Aquí A vamos José lo volvió rey. Sí, lo volvió el rey de España. Fue el caso de España en el que al ganar ese territorio colocó a su hermano José Bonaparte como monarca o emperador, ¿sale? Entonces, Napoleón sí se pasaba en ese sentido, pues iba colocando a su familia en los gobiernos para que fueran teniendo más poder, ¿no? Maestro, ¿le puede subir tantito? Sí, claro que sí. Le voy a poner uno menos para que entre todo. Ya, profesor. Muy bien, Monse. Continúa, Monse, por favor. Quítame tantito, es que todavía no termino de copiar. Sale, Monse, te esperamos. Maestro, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Perdón, es que apenas es que se me fue el internet y apenas acaba de llegar. No te preocupes, Naomi. Continúa copiando ahorita el resumen en lo que llevamos y para verlo del principio puedes ver lo de la clase grabada. Ya en un ratito más empiezo a subir los videos de estas clases, ¿vale? Sí, profesor, gracias. Ya, ¿es donde dice José Bonaparte implementó? Ok, déjame regreso entonces al libro para que... Ajá, sí, así es, José Bonaparte. José Bonaparte implementó reformas liberales en España. La Inquisición fue suprimida, se abolieron los derechos feudales y se desconocieron las comunidades religiosas. Este gobierno también intentó modernizar la economía al promover el libre comercio y buscó mejorar la administración pública y la recaudación física. Sin embargo, fiscal, perdón. Sin embargo, se trató de un gobierno muy poco exitoso y sumamente impopular, pues la mayoría de la sociedad española se negó a reconocer a José I como monarca legítimo. Las medidas para rechazar la ocupación francesa y establecer a Fernando VII en el trono fueron diversas e involucraron a varios grupos sociales. Se organizaron movimientos guerrilleros populares para dificultar la administración extranjera. En 1810, un grupo de liberales españoles de alto rango integró un congreso constituyente en la ciudad de Cádiz, la cual asistieron representantes de todos los reinos del Imperio Español, incluyendo los americanos. Este órgano reconocía a Fernando VII como rey, pero se adjudicaba la soberanía nacional. El Congreso se asumió como representante del poder legislativo
y depositó el poder ejecutivo en un consejo de regencia, grupo de nobles que debía gobernar durante la ausencia del rey. Ok, muchas gracias, Montserrat. Fíjense bien entonces, aquí el resumen va a estar interesante porque ustedes a lo mejor no lo asocian, pero en Europa estaba pasando eso cuando aquí en la Nueva España empezaba Miguel Hidalgo con estas ideas de independencia o en realidad lo que no querían es que Napoleón José I gobernara España y querían que restituyeran a Fernando VII. Y nosotros entonces empezábamos con la parte de la independencia de nuestro país aquí en México. Ellos estaban tratando de restablecer a Fernando VII en el poder. Entonces, fíjense bien, José Bonaparte, pues lo pone como rey de España y pues trata de hacer reformas que beneficien a los españoles, trata de seguir con este pensamiento liberal, sin embargo no es exitoso, no es popular. Y estas medidas empezaron a generarle una impopularidad y se levantan en armas contra él. El rey de España, que era Carlos, ¿dónde está? Por acá lo teníamos. El rey Carlos IV, me parece, es el que abdica, que dice, yo ya no voy a dejar a mi hijo. Y Fernando VII es el que sube al poder en lugar de Carlos IV. Y bueno, empieza todo este problema de que José Bonaparte fue colocado por Napoleón en el gobierno, ¿sale? Entonces vamos a tratar de hacer nuestro resumen acá. José Bonaparte intenta hacer reformas liberales que beneficien a los españoles, sin embargo, no goza de popularidad entre los españoles y se levantan en armas en contra de su régimen. ¿Sale? Convocan a la creación de una asamblea constituyente en Cádiz que reconozca a Fernando VII como el monarca de España, ya que su padre había abdicado, esto es, le había cedido el poder Déjenme, veo cómo está en el resumen. Me voy a mover para acá tantito. No, sí debe de estar acá arriba. Sí, Carlos IV es.
ya que su padre había abdicado. Aquí me falta a favor de él. Y entre paréntesis vamos a poner Carlos IV, para que sepamos que es él quien abdicó a favor de Fernando VII, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Espere tantito. Sí. Ya, maestro. Sigue Diego, ¿verdad? Muy bien, Diego. Vamos a continuar con la lectura, por favor. Espere tantito. Espero tantitito. Espéreme, entonces déjenme regreso. Ahí estoy. Ustedes me van diciendo, para que podamos avanzar. Ya casi terminamos el tema. Ya, profesor. Ya, profesor. Perfecto, Ya, Diego, no seas malito, Diego. Continúa con la lectura. Ibas tú. Que se me hace que Diego anda, escribe y escribe. No tengo mi libro a la mano, profesor. Ah, te lo pongo en la pantalla entonces. Vale. Ok, me regreso. Sale Diego. En 1812. En 1812 se firmó la Constitución de Cádiz, en la cual se instauraba como forma de gobierno. Además establecía la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, con la supremacía del último. Aprobadas con posterioridad. Continuaron con los principios liberales: libertad de prensa y empresa, la supresión de las aduanas interiores y de los gremios. Se mantuvo la religión católica del Estado, pero se eliminó la Inquisición. Ok, entonces, déjenme decirles aquí lo más importante es la cuestión de pues la Constitución de Cádiz. Entonces, vamos a poner acá en nuestro resumen, en 1812, se firmó la Constitución de Cádiz. En 1812 se firmó la Constitución de Cádiz, que establecía la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y le daba poder a este último. ¿Sale? Y creo que de aquí me regreso, sí, yo sé. Listo.
Jimena, you lady, eras la que seguía, ¿verdad? Espérame, Jimena, tantitito. Sale pues. Adelante, Jimena. Cuando Fernando VII fue restituido a su trono de 1814, tras la derrota de Napoleón se negó a reconocer la Constitución de Cádiz y buscó restablecer el absolutismo. Esto originó fuertes conflictos entre el monarca y los liberales españoles, que se habían convertido en grupos muy poderosos. Al final, el rey tuvo que aceptar que los cambios eran irreversibles. En 1814, el ejército Napoleón encontró la derrota a manos de los rusos. Ante el bloqueo continental de Bonaparte había impuesto a Inglaterra, al zar de Rusia manifestó su inconformidad y el emperador francés le declaró la guerra, internándose junto con los tropas de aquel territorio. El francés avanzaba por el país de este en busca de zar, en un invierno cuya temperatura estableció por debajo de 30 grados. Estaba por debajo de los 30 grados. Un poquito más despacio, chaparrita. Tranquila. Okay. Provocó cuando con la mayor parte del ejército sucumbiera, el emperador regresaba a Francia derrotado y con un ejército que había perdido a la mayoría de sus hombres, vencido por el clima y la estrategia de Rusia. Napoleón perdió el poder, fue desterrado de la isla de Elba. Una conspiración de burgueses lo liberó de su destierro y él pudo recuperar el poder por 100 días más, pero volvió a la derrota. Murió cautivo en la isla de San Helena. Perfecto, entonces Napoleón quiere desconocer a la Constitución de Cádiz. Fernando VII es reinstalado en el poder. Sin embargo, los cambios que quieren hacer ellos en la Constitución de Cádiz no los quiere aceptar Napoleón Bonaparte, y Napoleón quiere entrar a Rusia, y en Rusia no se fija que es tiempo de clima muy frío. Entra a Rusia y entonces es derrotado por los rusos debido al clima. Esto mismo les pasa a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y es por eso que ellos pierden esta guerra. Muchachos, pues se nos ha acabado nuestro tiempo. De este último párrafo, por favor, ustedes van a hacer el resumen para que puedan ustedes terminar y concluir lo que me van a mandar el día de hoy. ¿Sale? Ojalá que no tengan ninguna otra duda. Si tienen alguna duda, pues colóquenmelo en el chat para que yo les pueda responder. Váyanme anotando sus nombres completos, empezando por apellido, para que yo les vaya pasando lista. Recuerden que se deben de apurar a colocar su nombre en el chat, porque si no, voy cerrando la sesión y ya no se guarda en la lista. Hasta luego, profesor. Monse, el último párrafo es el que habla de cuando es desterrado Napoleón a la isla de Elba y que no reconoce a Fernando VII. Por ahí chécalo, porque es ya lo último del tema de aquí. Los que ya pasaron lista, nos vemos, muchachos, cuídense mucho. La siguiente semana nos estaremos viendo. Adiós, profesor. Adiós, maestro. Hasta luego, profe. Que tenga buen día. Igualmente. Adiós. Hasta luego, maestro, que tenga buen día. Bonito día. Adiós, ese perrito está hermoso. Gracias, Ángel. Hasta luego, profesor. Cuídate mucho. Ya nadie falta de pasar lista, muchachos, para poder finalizar la grabación. Hasta luego.
que tenga buen día y ya pasé lista. Adiós, maestro. Excelente. Gracias, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, que tengan un buen día. Profesor, Sí, Daniel. había hecho lo de cuando usted cerró el Classroom de historia del pasado.